Y ese es el contexto, el que ustedes acaban de ver, parte de los testimonios que pudimos escuchar, grabar, de las personas que quisieron hablar para cámara. Veían que se estaba realizando otro reportaje, que la prensa estaba nuevamente en ese territorio y querían decir, querían hablar. Es importante destacar que para este espacio nosotros hicimos los esfuerzos de tener en nuestro panel a las autoridades del anterior Instituto Nacional de la Vivienda, que hoy es Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, pero no pudo ser posible. Agradecer principalmente a la senadora Farideh Raful, quien cuando nos vio en la intención inclusive a través de las redes sociales de llegar a estas autoridades, porque vía oficina, vía institucional, en esta oportunidad no fue posible, de forma que vamos a presentar a nuestras invitadas para esta conversación de interés. Patricia Gómez, a quienes ustedes han visto en otros temas también relacionados a pobreza, a vulnerabilidad, a vivienda. Ella es representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, y se une también en esta ocasión Nadia Tejeda, quien es especialista en cooperación y políticas de desarrollo, entre muchas otras facultades que muestra su currículum. Gracias. Bienvenida a ambas. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Cómo te sientes? Mucho gusto, gracias. Un placer estar aquí y poder compartir con ustedes esta mesa. Qué bueno que te unes a este debate de siempre, Patricia. ¿Cuántos años tenemos hablando de derechos fundamentales, de situaciones no resueltas? Y me preocupaba, antes de empezar la conversación de manera pública, que decía Patricia, bueno, sí, pero es que hay más de 38 territorios, espacios destinados a refugios temporales. Vamos a hablar de eso para que la gente entienda que esto no se trata del Alfa 4, de que estas son estas familias que tienen esta situación de vulnerabilidad hace más de 20 años, desde George estaban ellas contando y ellos también. No, aquí también en Santo Domingo, en todo el territorio nacional, se encuentran espacios así, de mucha vulnerabilización. Cuando yo le comentaba a Catherine, a quien agradezco por facilitarnos la coordinación para estas entrevistas, le decía, es que esto es mucho más amplio que vivienda. Esto no es un techo, esto no es un baño. O sea, aquí hay situaciones de niños, niñas y adolescentes que vimos en un día de semana, cuando hicimos el reportaje, que no están asistiendo a la escuela. Pero vimos también mucha pobreza, pero vimos también el hacinamiento que ustedes saben y conocen, es parte, ¿no?, de todo esto. Pero la muchacha que se reproduce, que tiene 25 años con 4 hijos, que nacieron ahí en ese territorio, que no tienen expectativas de salir, que probablemente expresan que quieren, que esperan, pero hacia adentro están como acostumbrados, asentados ahí y ya como desesperanzados, que para mí es lo último que debe perder un ser humano, la esperanza. Patricia, cuéntame. Bueno, comenzar por decir que ese panorama, esa situación de riesgo no es una cuestión, no es algo eventual. O sea, no es algo que pasa ahora y dentro de 20 años lo volvemos a ver y así. No es algo esporádico, ocasional, es permanente. Permanentemente tenemos temporada ciclónica. Somos un país altamente vulnerable y tenemos barrios completos, la mayoría de los barrios en condiciones muy precarias, con un alto déficit en todos los servicios básicos, déficit de agua potable, déficit de la calidad de la vivienda, déficit de servicios sanitarios. En sentido general, las condiciones precarias en la que viven esas familias en los barrios es la que la coloca en una situación de riesgo, de alto riesgo y vulnerabilidad. Vivir a orilla de una cañada, de un río, vivir en zonas de derrumbe, asentamientos que son ocupados por la falta de una política adecuada de hábitat, una política integral de vivienda y hábitat. Entonces, ¿qué es lo que ocupa, o sea, qué lleva a la gente a ocupar esa zona? La ausencia de esa política y la necesidad de tener un hábitat, porque la población va creciendo y si tú estás en hacinamiento, construye arriba, construye al lado y te va desarrollando en un hábitat precario y que genera hacinamiento. Entonces, no existe una política pública de gestión de riesgo, aún sabiendo que los fenómenos naturales son todos los años y que posiblemente seamos uno de los países más afectados por eso, no solamente por los ciclones, sino por la vaguada, por la temporada de lluvia como tal, que hace sus estragos. Entonces,
no está planificado resolver ese problema en su integralidad. Los desastres se generan porque hay una población que vive en condición precaria, en una zona de riesgo y desprotegida, y esos fenómenos naturales que son eventuales. Entonces, los desastres se producen por eso. Tú no tienes la capacidad de resistir eso que es natural y que va a venir frecuentemente. Es necesario entonces pensar en una política de vivienda y hábitat adecuada que permita garantizar el derecho fundamental a la vivienda y no ver esto como una dádiva del Estado. O como un comercio. O sea, tú vas a tener la vivienda el que pueda, vivienda para el que pueda, no. Para que se la busque. Para que la pueda conseguir o la pueda comprar. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vivienda mediante políticas públicas. Y cuando suceden los desastres es por el déficit de esa política, porque no la hay. No hay una política integral de gestión de riesgo y no hay una política eficiente que garantice el derecho a la vivienda a la persona en los barrios. Nosotros tuvimos un año de vivienda, hemos tenido una partida importante en algunos presupuestos nacionales, se está incluyendo también en esta necesaria reforma fiscal que viene, aunque nos guste o no nos guste, pero ya está por ahí el documento que vamos a debatir en otro espacio. Nadia, desarrollo territorial, desarrollo humano, porque no se trata del cemento, no se trata de la hoja de zinc o de la madera que se pueda conseguir, es humanamente todos los derechos fundamentales que tocan el aspecto de vivienda. ¿Qué pasa en República Dominicana con esta realidad que tenemos cada año y que en el futuro se irá incrementando por el tema del cambio climático? O sea, somos afectados. No tenemos quizás un presupuesto ideal para esta realidad que nos azota constantemente, pero ahí está la gente, ahí están los refugios, los espacios temporales que ya son habituales. Cuéntame. Pues mira, precisamente desde una perspectiva de desarrollo, precisamente lo que nos hace falta es, como dice Patricia, poder desarrollar políticas y programas que vayan a atender esa necesidad. Por una parte, desde la vivienda como tal, que es otra visión de lo que sería el alojamiento, que es precisamente lo que se llama refugio o albergue, que el término en los últimos tiempos es albergue, refugio ya no es albergue utilizado. Es el correcto. Exacto, o centros colectivos. En el caso en que son colectivos, precisamente para responder ante una necesidad transitoria, o sea, no tienen un carácter de permanencia. ¿Qué dice la teoría sobre lo transitorio, Nadia? Bueno, precisamente desde los últimos, digamos, investigaciones o en los últimos años, el enfoque se ha dado cuenta y ha migrado hasta cierto punto a darse cuenta de que lo transitorio tiende a volverse permanente precisamente por las debilidades estructurales que encontramos en nuestros sistemas. ¿Países caribeños y latinoamericanos o pasa también en países de primer mundo, países desarrollados? Bueno, es que no podemos comparar, porque estaríamos haciendo una comparación injusta. Precisamente los países desarrollados, si podríamos decirles así, con el tema de los migrantes, exiliados políticos y han eso. invertido en sí, unos más que otros, en garantizar en cierta medida el derecho a la vivienda, otra vez a nivel individual, y bueno, en planes de ordenamiento territorial y en considerar precisamente los elementos de riesgo del entorno dentro de su planificación del territorio, pues te ayuda a mitigar y a reducir este tipo de situaciones que tenemos nosotros. Porque cuando no tienes asentamientos en zonas inadecuadas, reduces muchísimo esa exposición a la vulnerabilidad que se construye ahí, porque no son edificaciones, primero, que se asientan en suelo urbano, con vocación urbano, y segundo, que cumplan estándares de calidad o de criterio de seguridad en términos de la vivienda. Entonces, de ahí surge esa situación. ¿Permisividad estatal o necedad de esta población vulnerable? Y es una discusión que siempre, pero que vuelven, pero que se van, pero que lo sacan y vuelven otra vez. Y cuando tenemos llamado de las autoridades para retirarse de esas zonas cuando viene un ciclón, una tormenta, fuertes lluvias, la gente por sus enseres, por sus cosas no quiere. Entonces es una discusión. ¿Qué sería? ¿Una permisividad estatal que hemos permitido todos y todas? ¿O es una necedad del dominicano? ¿Cómo se ve? Desde la teoría y la realidad en República Dominicana. Yo entiendo que entrar en ese juicio de valor realmente no aportaría mucho, porque hay un poco de las dos cosas.
Pero si nos posicionamos desde la parte del Estado, volvemos a lo que te decía, o sea, en el momento en que nos aseguramos de planificar el desarrollo territorial a largo plazo. Y que se cumpla. Y que se cumpla, Sí. Gracias, porque Pues yo creo que tenemos mucha teoría, ¿no, somos Patricia? muy buenos en legislar y en tener leyes. Precisamente el reglamento de la ley 147-02 de gestión de riesgo establece competencias específicas a instituciones del Estado como el INVI para de manera preventiva realizar reubicación, realizar construcción de albergues, habilitación de albergues temporales. Inclusive el reglamento establece que el Fondo Nacional de Prevención y esos recursos que están ahí se pueden utilizar para eso, están identificados como prioridades. Lo que nos ha faltado es implementar desde esta perspectiva legislativa esas acciones como Estado. Ustedes mencionaban la Barquita. La Barquita hubo un intento, o sea, se iniciaron acciones, pero ya tenemos una dimensión del problema, si quisiéramos verlo así, en términos de zonas y asentamientos ubicados en zonas de riesgo, perdón, que realmente nos va a tomar años y un plan continuo y responsable de inversión pública destinada a eso. Entonces, eso debe ir acompañado con procesos de movilización social también para precisamente mitigar las situaciones de que la gente vuelve, que la gente Sí. que vendió la vivienda. O sea, tenemos que El hacer... discurso, el entendimiento del por qué pasa Exacto. eso. Hay una Exacto. cultura ahí, hay que hablar que hay una cultura Sí. desde Balaguer, desde Trujillo. ¿Quién aloja a las familias que viven en los guandules? ¿Quién la alojó? ¿Llegaron ahí solas? ¿Quién la alojó por primera vez? Fue el gobierno que alojó a esas familias ahí. No en viviendas fabricadas por Balaguer, eso lo hizo el Balaguer, sino espere a su familia ahí, a su marido, con la madera y 50 pesos y un solar. Haga usted su casa. Es una práctica, también es una práctica generar imaginarios de que la gente le dan vivienda y vuelve. Lo se hizo con la Barquita, se hizo con Domingo Sabio, se está haciendo de manera ahora alarmante, si se quiere, porque se están efectuando desalojos forzosos y no reubicación, como ella dice, desalojo forzoso en diferentes puntos con recuperación de terreno, y luego se quiere ahora hacer un proceso de indemnización, pero ya tú generaste un déficit mayor. Eso de los nunca ido que regresan, que eso no es una falacia, y hay una comercialización, una clientela también de entregarle viviendas que están destinadas para un grupo, entregarla a una parte del grupo y dejar otra parte ahí. Entonces esos son lo que vuelven, que nunca se fueron, porque nunca salieron del lugar donde tenían que ser reubicados. ¿Pero y qué control y seguimiento hay, Patricia? Y lo otro es que eso es una mala práctica y corrupta de la práctica de cómo se ha hecho esto que no se llama reubicación. Se llama o desalojo, o como quieran llamarlo, traslado, es una violación inadecuado, a un derecho. violación de derechos. Hay una cuestión y es que se dice, bueno, este proyecto es para 30 familias, pero se le da a 30 familias y eso queda en el imaginario nacional. Pero esas 30 familias no necesariamente son las que se fueron, las que estaban ahí, a las que había que entregarle la vivienda. O la práctica más reciente, Domingo Sabio, entregarle a una familia 300,000 pesos. Eso es lo que vale tu casa, dijo Catastro, dijo fulano, dijo quien diga, estos son tus 300,000 pesos. Donde la familia no va a encontrar una vivienda de ese mismo precio en otro lado. Entonces tú lo que estás haciendo es trasladando el déficit de ese lugar, porque la familia con 300,000 pesos va a comprar una en las mismas condiciones, en una zona de riesgo. Que mira, Entonces, me parece importante destacar que Alejandro Santos, presidente de la Junta de Vecinos, decía eso, que no den un dinerito o que no... Y yo decía, pero caramba, parece que la práctica se ha normalizado, ¿no? De te doy un dinerito, te fuiste. de hecho, alguna volviste. gente lo piden creyendo que le van a dar un dinero para comprar una vivienda adecuada. Y resulta que lo que le dan, terminan comprando una vivienda igual o peor. Nadie decía algo importante, mencionó el aspecto de movilización social, pero ¿quiénes se interesarían o se han interesado por unirse a esta realidad de estos grupos sociales? ¿Lo hará la clase trabajadora, llamada clase media por algunos incorrectamente, o lo harán los barrios, lo hará ese círculo que vive en una burbuja de privilegios en República Dominicana? O sea, ¿cuál ha sido la realidad de la representación, más allá de quien está en ese territorio, en ese espacio? Bueno, la gente se articula, primero como la gente no toma en el común,
el tema, en el caso de la sobrevivencia, no toma el tema de la vivienda como una prioridad hasta que no la vea afectada. A la gente sobrevive como puede y su día a día es buscar la comida, tratar de mandar a los muchachos a la escuela y así. Ya cuando la vivienda se ve afectada, amenazada por un desalojo, es que la gente empieza a ver el valor que tiene la vivienda porque es lo único que tienen, es el único espacio que tienen. Entonces, estar así o estar en la calle, yo quiero poner ahora mismo delante de ustedes qué pasó con la familia de Las Minas, por ejemplo, que fueron sorprendidas por la Fuerza Aérea a 5 de la mañana, más de 400 familias en la calle, o donde vecinos, donde le agarren para ver a su suerte, perder el año escolar, no sé. Sí, porque no es solo la vivienda, el espacio que se pierde, y por eso he querido esta conversación. Empezar de cero, otra vez a lo mejor, empezar de cero, a ver dónde se va a alojar, si va a poder pagar un alquiler, o si va a poder hacer un ranchito aunque sea de zinc o jalata, para otra vez tener el espacio propio, porque para un pobre que gane 10,000 pesos no es fácil pagar casa. Eso decía también en una conversación Taira Vargas, socióloga y antropóloga, cuando mencionaba el territorio y la pertenencia. El dominicano es el espacio, el territorio, es el negocito de la esquina, es el que sale a conchar, es el negocio de empanadas, es el muchachito que está en la escuela. O sea, no es solo el techo, vuelvo y repito, para que vayamos entendiendo eso. ¿Qué ha pasado entonces en la respuesta estatal? ¿Ustedes ven alguna luz que podamos quizás salvar dentro de todo lo negativo? No, su cara lo dice todo. ¿Por dónde vamos a exigir entonces, Patricia? Porque ¿de qué sirve que haya cambiado a Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones? Bueno, de nombre. Puede servir. Primero, la ley de vivienda no llegó de, ay, qué maravillosa idea se le ocurrió a este nuevo gobierno, no. Esos son 30 años de trabajo de las organizaciones sociales construyendo una propuesta de ley que finalmente terminó con muchas cosas fuera que entendemos que en los reglamentos deberían contemplarse ahora para dignificar a las familias pobres y dignificar su hábitat. Porque no es lo mismo decir, bueno, te voy a dar una casa estandarizada, ok, ese grupo vamos a ofrecerle esta vivienda en 60 metros cuadrados y ustedes son 10 O sea, hay unas cuestiones que hay que ver ahí. Esperamos que se pueda generar un fondo cooperativo para la vivienda, para el auxilio a la vivienda de las familias que no pueden pagar eso que está ofreciendo el programa Vivienda Familia Feliz, porque ese programa, a pesar de puede tener sus bondades, porque le va a llegar a un público que va a acceder a ella. La población que está en zonas de riesgo, en zonas vulnerables más precarias, no va a ser beneficiaria de ese programa porque no aplica las condiciones que pide el programa como tal, poder ser bancarizado, tener un salario para poder pagar una mensualidad. Y un 55% o más de la población en el sector informal. Hay más de 1.900.000 que están en déficit o en condiciones de pobreza extrema, que no van a aplicar, o sea, no van a poder aplicar a ese programa, y esas son las que viven en la orilla del río. O sea, hay que pensar en políticas que sean para los de más bajos ingresos y para los que no tienen ningún ingreso. Y ahí vuelvo con lo mismo. Entonces, ¿quién se suma a esa conversación? ¿Por qué la presión, tanto mediática como social, no es mayor? ¿Por qué no ha calado el tema de vivienda y la importancia que tiene en que haya cómplices, en que haya más aliados? Lo logramos por las razones que sea con la educación. El tema salud es el día a día, más evidenciado con la pandemia del COVID-19. Yo decía, quédate en casa. ¿A quién? ¿A quién le estás diciendo? ¿Y en qué condiciones que te quede en casa? Tú sabes, entonces, Nadia, cuéntame de ese aspecto. ¿Qué opinas? Mira, realmente, como dice Patricia, lo que nos falta es inversión estatal de manera responsable en el tema vivienda a nivel individual, para que las familias puedan tener garantizado ese derecho. Pero hay que tomar en cuenta en el diseño de los planes precisamente eso, que ya los hemos evidenciado con todas las iniciativas que se han venido haciendo a lo largo de los años, desde Balaguer hasta ahora. No toda la población puede ser considerada dentro del mismo saco, o sea, no tienen que ser programas a las medidas, porque como tú bien dices, tenemos un alto porcentaje de informalidad, de microempresarios que salen a la calle, si categorizado de esa forma, que no pueden acceder a la banca formal, y por eso hay un gran mercado, por ejemplo, de microfinancieras, que también han hecho desde organizaciones sociales
programas de microcrédito para mejorar la vivienda, porque una gran parte de nuestro déficit, como se ha mencionado anteriormente, es cualitativo, no tanto cuantitativo. De todas formas, la forma de garantizar la concreción del derecho a la vivienda de todos las y los ciudadanos de este país, que es un derecho constitucional, debe pasar por precisamente que la gente pueda adquirir una vivienda adecuada, con todo lo que implica el atributo adecuado, que está también ya bien identificado desde el inicio, porque si no, seguiremos construyendo vulnerabilidad y riesgo. Entonces, hay que entender que hay que tener programas que consideren que una parte de la población puede requerir subsidio y que se pueden diseñar programas, por ejemplo, que implementen lo que son subsidios cruzados. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, a partir de los programas que se hacen con entidades bancarias y con apoyo de inversión pública, porque es dinero estatal, ¿por qué una parte de los intereses no se vuelven a reinvertir, por ejemplo, en subsidios o en diseñar esquemas híbridos, si se podría decir, para que los con menor capacidad adquisitiva, que es el tema del ingreso, puedan también ser beneficiados? O contemplamos también otro tipo de esquemas que han implementado otros países. ¿Qué tal el alquiler social? Y ha sido efectivo, ha sido de beneficio, ha resultado en un desarrollo económico y humano para esas poblaciones. Se ha podido. Realmente sí. Lo que pasa Es es que que no copiamos tantas cosas, ¿por qué no copiamos lo bueno también? Claro, y también. No, y lo tenemos en la ley ahora. Ahora tenemos bueno. eso en la ley 160, Me alegro que haya quedado 160-21 de vivienda y hábitat. Tenemos esas propuestas, o sea, una de las propuestas base era generar ese fondo cooperativo para la vivienda que se alimente de las ventas de vivienda, del alquiler social y que pueda generar también el usufruto de vivienda para aquellas personas de ingreso cero, que pueda asignarse a una vivienda y la vivienda es de propiedad colectiva, o sea, de una cooperativa, que cuando esa persona fallezca se le asigne a otra persona y si tiene familiares, lo asumen sus familiares, pero sin el derecho a venta, porque es una propiedad para usufruto. Y el que pueda comprar su vivienda, bueno, que la compre, pero hay familias que tienen una realidad innegable, no pueden comprar una vivienda. O si no, a la gente de Alfa 4 son 22 años, el barrio George ya hubiesen hecho su vivienda, 20 años, pero la gente va a priorizar siempre comer y sobrevivir. Claro, salir en el día a día. ¿Me permiten hacer una pausa para ir a la publicidad de los dos comerciales que nos apoyan en este momento? Gracias, tenemos que sobrevivir. Y cuando estemos de regreso, seguimos la conversación. De regreso. Generalmente tengo la alarma colocada en estas situaciones que veo en muchos aspectos y nosotras que estamos con el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de las mujeres y de las niñas específicamente, yo me alarmo cuando veo algunas cosas y digo, caramba, estará pasando. Me dice Patricia, no necesariamente el hecho de que estemos en una población con precariedades, vulnerabilidad, pobreza, implica que esté pasando. A mí me preocupa. ¿Qué estudios se han podido hacer en estos territorios? Asunto de que tengamos un panorama amplio en términos educativos, de violencia, deserción escolar, por ejemplo. Vi muchachos con ciertas discapacidades que están allí, que no están recibiendo ningún tipo de asistencia, o las personas adultas mayores, o sea, es muy amplio. ¿Qué tenemos, si se puede socializar, de estos territorios? Bueno, estudio como tal para esas situaciones, así que de los sondeos que se hicieron durante la pandemia, es que la cuestión de la violencia se acrecentó al estar en la casa, todo, y el agresor. Pero el agresor no era agresor porque estaba en la condición de encierro, sino ya era agresor. O sea, es una cuestión que... y tampoco porque sea en el barrio, porque hay agresiones hacia la mujer en todos los ámbitos sociales, violencia, feminicidio. Es una cuestión más general que hay que estudiar el fenómeno y también buscarle el tratamiento adecuado. Y que no tiene que ver con la condición económica. No tiene que ver con la condición económica. Entonces, sí, en el barrio se da el hacinamiento, la precariedad que obliga a tener que... Bueno, es una cuestión de una convivencia muy
muy precaria que puede incluso generar situaciones de fricción y violencia, pero no necesariamente porque porque estén en la condición de pobreza nada más, sino por otros factores que tienen que ver con la conducta ya humana. Entonces, yo te hago la pregunta, planteo el tema, Patricia, Nadia, porque en un colegio privado, en la burbuja de privilegios, ¿no? Aquí en Distrito Nacional falta un día y están llamando al padre. Pero ¿quién llama a los padres? ¿Quién se sienta con esas familias a explicarle, a tratar de llevar un poco de conciencia sobre la importancia de que los muchachos asistan a la escuela, el tema de la poquita o mucha alimentación que tengan que sea de tal o cual forma? ¿Quién hace eso? ¿Organizaciones? Porque me decían, en este caso, una muestrita de un panorama tan amplio, que nadie visita, que nadie va, que nadie entra. Entonces, si ellos han conformado su realidad en ese territorio, ¿quién habla? ¿Quién saca? ¿Quién lleva información, orientación, educación, concienciación, hasta de los temas políticos, para que haya movilización, para que haya... ya. En algunos, por lo menos en la zona de albergue, a lo mejor reciban visitas en tiempo de campaña para llevarle cosas y esas cosas, son paliativos. Pero un seguimiento sistematizado es obvio que no lo hay, porque tienen 20 años, tienen 10 años, tienen tantos años en esa condición. Se supone que si hay una institución del Estado que está dándole seguimiento a eso, ya esas condiciones habrían cambiado, de acceso a la alimentación, de acceso al empleo, de lo demás. Porque se supone que si una institución va a dar respuesta a una de esas condicionantes que están ahí, de esas situaciones que están ahí, pero no, o sea, lo que se puede ver, ejemplo Alfa 4, es que hay un abandono. Igual lo hay en otros casos de personas que están no necesariamente en albergue, sino en situaciones de hacinamiento y allegamiento familiar desde el David. Hay barracones en la Sursa, hay un proceso que comenzó la OPRED en la Sursa para las familias que vivían donde se iba a depositar la tierra de la primera línea del metro, ubicarla en unos apartamentos, hicieron una casita a la orilla del río para usarla de trampolín, de que, bueno, te recojo de la orilla del río, mientras tiro la tierra, te quedas ahí, te doy el apartamento y luego vienen otras. Y al principio se quedaron 176 familias rodando y luego llegaron 52 más ahí a las casitas y unos barrancones que hay en la Sursa. Y ahí están las familias todavía esperando la segunda vuelta de los apartamentos desde la primera línea del metro. O sea, se les dio al primer grupo y ya en el imaginario nacional a todas esas personas se les dio apartamento. Un buen trabajo de propaganda. Exacto. No, es que el hecho es que tú te tiras una foto conmigo, me dice, mira, vamos a firmar un convenio para trabajar la violencia de género. Ya. Y te tira la foto conmigo, eso sale, están trabajando, ya la gente asumió que estamos trabajando. De repente mañana tú dices, no, esto no va a ser posible porque no hay financiamiento, pero todo el mundo cree que tú y yo estamos trabajando ese tema. Se quedó resuelto ante la colectividad. Son imaginarios que se generan, como el de la barquita sigue ahí y hay unas familias que viven en la nueva barquita, pero la barquita está ahí, no porque hay nueva barquita no dejó de existir la barquita. Es un sistema muy, muy difícil de cambiar, pero no imposible. Sí. Desde la academia, la escuela, porque sé que eres docente de Flaxo, ¿cierto? Estás allí aportando en ese aspecto, Nadia, y entiendo que hay un cambio de pensamiento en la gente que quiere aportar, que quiere trabajar en temas de desarrollo humano, que se quiere ir a las diferentes instituciones estatales. Pienso yo, no sé usted, que me dice que es su día a día, ¿no? Cuéntame de ese aspecto a modo de ir cambiando el estado de cosas, porque, caramba, Patricia, ¿cuántos años tenemos en esto? Muchos años. Y Patricia, ahí. ¿Cuántos años tú tienes en eso? Dime. Y viendo la realidad, y dale, y se alía con esto, y coge el gobierno, y cambia el gobierno, o sea... Hay que aportar a que cambien las cosas realmente. Exacto, no sin color, sin partido ni sigla. Que cambien. Cuéntame. Sí, bueno, yo también vengo de ahí, o sea, no voy a negar. No, lo digo porque conozco a Patricia claro, de ese sector. Yo también estuve vinculada, o estoy todavía, a organizaciones sin fines de lucro que abogaban por la causa de la vivienda y de ahí, bueno, pude articular y conocer también a otras instituciones. Entonces, precisamente entiendo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo... ¿qué te digo? Desde la academia lo que hemos intentado precisamente eso, fortalecer capacidades para quien sea que llegue a las posiciones de poder, si se podría decir, o de toma de decisión, pues esté en conocimiento y tenga información y capacidad de poder precisamente gestionar
del cambio de las situaciones que necesitamos y como realidad mediante el establecimiento de políticas, de planes de inversión que realmente sean efectivos. O sea, independientemente del partido, del color y de la bandera que se tenga, todos somos ciudadanos. Y yo entiendo que cuando llegamos al servicio público, a los que nos ha tocado en un momento, eso es lo que no podemos olvidar, que tenemos una responsabilidad con nosotros y con el país. Entonces, precisamente es esa la motivación que yo siento que a veces se pierde, lo digo con toda honestidad. En cualquier gobierno, porque me ha tocado ser parte de muchos, lo he visto. Entonces, no es un tema tampoco es un tema yo creo de responsabilidad personal y de visión y de responsabilidad con lo que te toca. Gente que no entienda el tema, ¿cómo pudiéramos ya, para ir concluyendo, hacerles saber esta realidad que para mí es muy triste, sobre todo cuando te vas al debate de gente que ni ha pasado, ni lo lee, ni lo ve, ni lo entiende, ni lo quiere entender? O sea, yo quisiera que ustedes me ayudaran en ese aspecto. Y por otro lado, desde los medios de comunicación, ¿cómo ustedes entienden que se pudiera ampliar, profundizar, llevar el tema con más seriedad? Y no los medios tradicionales, porque sabemos que ya no tenemos esa fuerza. Redes sociales. Sí. Y gente que está con cuentas de mucha influencia haciendo entretenimiento y, bueno, otras cosas, pero este debate Sí. debe ser de interés de todos. Bueno, ya tú empezaste con abrir la puerta en este programa para visibilizar la situación de Alfa 4. Y yo creo que comenzar a visibilizar todas las situaciones que hay, que no son 2 o 3. O sea, son muchas las situaciones que hay como Alfa 4, no necesariamente de albergue, pero sí de hacinamiento, de precariedad del barrio, de vivir en condiciones no solo de riesgo, sino de condiciones desfavorables a la salud, vivir en la contaminación. Hasta hace poco teníamos la comunidad de los platanitos viviendo en la materia fecal directamente. Entonces, ahí hubo una intervención del Estado con participación del ayuntamiento, de las organizaciones. Yo pienso que si se empieza a visibilizar todo esto, o sea, no necesariamente a vender una pena, es una situación Claro. que debemos abordar en colectivo. El gobierno desde las políticas públicas, no necesariamente pensando en dádivas, sino pensando en redistribuir la riqueza que produce el país, que la produce también con la explotación de esa mano obrera del barrio. Y hacer políticas eficientes y oportunas, no solamente en tiempos de campaña o preelectorales, sino hacer ese junte, por buscar una palabra, de lo que quiere hacer el gobierno con lo que quiere hacer la sociedad civil, o lo que puede hacer la sociedad civil, lo que pueden hacer los propios moradores, para ir dignificando el hábitat de esa gente, porque es una deuda histórica y se sigue fomentando. Entonces, hay corrupción en todos los lugares, y lo ha habido históricamente, si no el déficit hubiese reducido, pero falta también muchísima voluntad política para que esto sea real y no se quede en el cuento. Claro, cuando Porque viene un huracán. yo digo, ¿cómo de repente hoy anunciamos el programa Vivienda Familia Feliz? Precisamente para paliar el problema que dejó la pandemia, que evidenció la pandemia, porque nadie podía quedar en su casa. Y anunciando el programa, se desalojan 500 familias, 300 familias, 200 familias. Como Claro. que no... Incongruencia. Es una incongruencia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar mirando el país y mirando la vulnerabilidad y pensando en política que puedan resolver ese problema, y pensándonos de manera conjunta, no viendo esto lo tiene que hacer el sector privado, esto lo tiene que hacer el gobierno? No, vamos a ponerlo en la misma canasta y vamos a trabajar. Claro, y de estar llamando al presidente para todo. Y pensando en el largo plazo, o sea, necesitamos comprometernos con la planificación de largo plazo, con la continuidad de los planes que se inician. Exacto. O sea, no podemos seguir, llegaste tú, me quité yo empecé esto, lo dejé. No, es que así no vamos a llegar, señores. Entonces, tenemos que quitarnos desaprender ese imaginario de que llegué aquí por mi partido político y bueno, ya tengo que obedecer a ese mandato. No, usted se debe, o como decía ahorita, a la sociedad, al ciudadano. Y tenemos realidades que podemos cambiar, pero que si no nos comprometemos con ellos y planificamos en temas de desarrollo territorial con una visión más integral de todo lo que eso implica, desde la visión ambiental, desde la visión productiva,
porque mucha de esta gente, o sea, la mayoría de la migración rural que ha producido precisamente ese crecimiento desordenado que ha sido exponencial en los últimos años y ha dado pie a esta realidad, viene precisamente por eso, por la falta de oportunidades en el campo, por la falta de desarrollo de esos territorios, y entonces vengo a la ciudad y lo que encuentro es precisamente las zonas que no son de suelo urbano. Me asiento ahí, como decía Patricia, porque me sale más económico, porque tengo que estar cerca de la fuente de ingreso, es la dinámica que tenemos que ver de diferente y abordar desde diferentes aristas de desarrollo para poder cambiar efectivamente. O sea, si no creo empleo, si no creo otras opciones de generación de ingresos paralelamente con esquemas de vivienda o de tenencia de la tierra que sean adecuados y accesibles para todos los ciudadanos, voy a estar en lo mismo siempre. Claro, y mientras tanto, como tú mencionabas al inicio, tendremos cada vez una exacerbación de esos efectos por precisamente el impacto del cambio climático y por la vulnerabilidad que tienen esos territorios, porque la naturaleza va a recuperar su espacio, el río siempre va a recuperar su espacio, y mientras más gente tengamos ahí asentada, mayor será el riesgo. Claro. Entonces, yo le voy a sumar a su comentario el tema de la solidaridad y empatía, pero desde nosotros, porque este espacio que lleva a, partidos políticos, militantes, organizaciones, también gente como nosotras, que tiene la oportunidad de verlo sobre todo en YouTube. ¿Y por qué digo esto, Nadia, Patricia? Porque no nos interesamos sobre el cómo vive la gente que está cerca de nosotros. Y tenemos privilegios, tenemos la oportunidad de mejorar algunas cosas, ya sea a nivel interno o externo de su espacio, de su territorio, de su hogar, de su vivienda, como le queramos llamar. Y eso lo digo porque aunque no nos toca, porque se supone que están las instituciones, el Estado para satisfacer esa necesidad, ese derecho, garantizarlo, caramba, tenemos esta realidad. Entonces, si la tenemos, vamos desde tu hogar, desde tu capacidad económica, tu energía, tu tiempo, ayuda, contribuye, trata de mejorar la condición de vida, lo básico, porque, óigame, no es fácil usted tener ciertos asuntos y que el otro que va a su casa, y me refiero a su personal que le asiste, a la señora que le cuida, el señor que le administra, quien está con sus hijos, o sea, todas esas personas que están a su alrededor, o a los sitios que usted va a demandar un servicio, ¿verdad? O un producto. Hay formas, y siempre digo, hay formas. Entonces, a evaluar eso en lo que se resuelve la política estatal para hacerle frente a esto de manera seria, ojalá que sí, y llamar nuevamente a todos los colegas de la prensa, a los amigos que hemos estado en toda la protesta y toda la movilización, que este es un tema también, que el tema de la corrupción, esto es un tema, porque se da a todos los niveles. El tema de la violencia, esto es un tema. La educación también. Y luego viene el tema de la reforma fiscal, también. Es que no hay uno sí y uno no. Todo tiene que ser de manera integral. Gracias, Nadia Tejeda, especialista en cooperación y políticas de desarrollo. Espero que se repita la visita para seguir conversando. Patricia Gómez, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, en esta ocasión, en esa calidad, nos visitó. Y siempre un placer recibir. Nosotros así despedimos, no tenemos tiempo para más. Gracias por la sintonía. Recuerde que también para Santiago y el área del Cibao, en Nexo Televisión, se está repitiendo así las cosas. En Teleradio América 2 y en YouTube, Comunicación Integral Dominicana, pueden ver esta entrevista, los reportajes y todos los que hemos realizado en los 6 años que nos encontramos aquí. Gracias, hasta la próxima.